Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les voy a hablar un poquito sobre la protección de datos personales. Y bueno, para mí es un tema muy importante que veamos en una carrera como la de ustedes y que ya les he platicado pues bastante sobre el tema de la responsabilidad que al final de cuentas tienen como futuros profesionales de la información, porque así lo serán. Es una carrera, la de ustedes, en lo que se vayan a dedicar, ¿no? Pero si se fijan, están ustedes constantemente comunicando, van a ser profesionales de la comunicación y para mí es muy importante que en esta materia, sobre todo en deontología de la información, nos demos cuenta de la importancia que tiene la protección de datos personales para nosotros mismos, pero también cómo nosotros podemos garantizarla en este aspecto, ¿no? Habíamos hablado que los datos personales tenían que ver con esos datos que hacen identificable o que identifican a una persona. Y fíjense muy bien aquí desde el inicio de lo que estamos hablando, que identifican o hacen identificable a una persona. Es decir, si bien los datos personales pueden ser el nombre, la edad, el domicilio, el CURP, también datos que hacen identificable a una persona, es decir, eh, si yo les doy, por ejemplo, mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi lugar de nacimiento, ustedes de alguna manera pueden identificar mi CURP, ¿no? O si al revés, yo les doy solamente un solo dato que es mi CURP, ustedes pueden saber mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y el estado donde nací, ¿no? Fíjense cómo de un solo dato pueden ustedes conocer tres de mis datos, ¿no? Me parece importante que hablemos de estos datos personales que les decía yo, que tienen que ver con situaciones de nuestra vida, que, que también hay datos íntimos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestras preferencias religiosas, nuestras preferencias políticas, ¿no? Y algunas cosas todavía aún más sensibles y más íntimas, que les decía yo, como pues algunas preferencias que podamos tener en nuestra intimidad, ¿no? Que no todos los demás deben saber, que también incluso hablábamos de situaciones de enfermedades que son datos que nos corresponden a nosotros y que no tendrían otros por qué darlos a saber. Y para mí es importante esto. Les voy a anexar, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo algunos videos, por ejemplo, de cuando alguien quería entrevistar y no preguntaban, ¿no? O sea, y empezaban a preguntar cosas de tu vida privada que no tienes por qué darlas. Y a veces nos acostumbramos porque es común que, por ejemplo, vas en el centro comercial y te ofrecen una tarjeta y te empiezan a preguntar, ¿y dónde vives? Y tu número telefónico, y tu edad, y tu nombre. Y estamos tan acostumbrados a no cuidar nuestros datos personales que a quien sea se los damos, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, de la comunicación, ¿cuántas veces vemos que los medios de comunicación se meten en la vida privada de las personas, no solo de los artistas, sino también de gente común? Me pasaba, por ejemplo, ahora con este tema del coronavirus, que me dijo mi papá que había descargado una aplicación en la que podía ver dónde había cerca, según de donde yo vivía, gente infectada con coronavirus, porque me dijo, oye, ya vi en el Google Maps que ahí atrás de donde vives hay dos personas con coronavirus. Y yo así, ¿cómo? O sea, le dije, no creo que esta aplicación sea real, y si es real está grave, gravísima, porque como yo les decía, por ejemplo, el que estés enfermo, sí, para fines estadísticos tienes que informarlo, pero no tendrían, por ejemplo, ahorita en este tema del coronavirus, no tendrían por qué decir, por ejemplo, fulanito de tal tiene coronavirus. Porque para lo que cuenta, digamos, es como saber cuántas personas, pero no decir su nombre. He visto en algunos medios de comunicación que lo único que revelan y que es como un dato útil, que revelan, por ejemplo, la edad del paciente, mas no revelan, por ejemplo, el nombre. Y no lo revelan porque en este momento de crisis que estamos estarían atentando contra la vida privada de las personas, y se los platico de la siguiente manera. Hay unas personas en Morelia infectadas con coronavirus que regresaron de un viaje de Turquía.
Pero el problema fue ahí, y ese también es otra situación, cuando uno mismo decide abrir sus datos personales o abrir su intimidad a la vida pública y luego ya no sabes qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Bueno, pues resulta que esta persona infectada con coronavirus hizo un video diciendo que se había ido a Turquía y que se había infectado del coronavirus, pero resulta que después empezaron a sacarle videos donde mostraban que se habían dado paseando en un centro comercial, en un Walmart de la ciudad de Morelia, y la gente los empezó a atacar de tal manera que tuvieron que cerrar redes sociales, los vecinos los empezaron a atacar. Y entonces, imagínense ahí la gravedad y la importancia de cuidar nuestros datos personales y de saber si estamos seguros de publicarlos o no. Pero también la responsabilidad que tenemos de no publicar los datos personales de otra persona, ¿no? Y era lo que yo les decía con este tema de quemar personas, este de publicar, ¿no? De hacer ofensas cuando sabemos los datos personales de alguien más, ¿no? Entonces, eh, en nuestra profesión como profesionales, con esa responsabilidad que tenemos de que sabemos de qué se trata, de que sabemos que es derecho de las personas mantener su vida privada, pues esa es la responsabilidad o la ética profesional a la que los invito, ¿no? Que cuidemos la vida personal de otras personas, que tengamos mucho cuidado con la publicación de este tipo de contenidos y más aún si estamos en el ejercicio de nuestra profesión, que tengamos mucho cuidado con proteger datos, si vamos a hacer una entrevista, que cuidemos mucho ese aspecto de solo publicar aquellos datos que sean relevantes para la información, que no sean datos que puedan vincular a la persona, que la hagan identificable, y de esta manera vamos a poder ser profesionales de la información. ¿Recuerdan que les puse yo el video de sueños? Creo que se llama Sueños de la Frontera, Sueños del Norte, no me acuerdo, de este periodista que fue ahí a la UNIVA a mostrar un documental de un niño y que me pareció una forma muy profesional de mostrar el problema. No le mostraba su imagen, lo protegía, pero se mostraba su historia, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas maneras de comunicar información y proteger los datos personales. Y bueno, pues en general ya habíamos visto que quien regula los datos personales en nuestro país es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia podemos hacer valer nuestros derechos de los datos personales en posesión de particulares y del gobierno, que era el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, llamados derechos ARCO, que es a través de esta plataforma donde los podemos ejercer. Y bueno, pues prácticamente con esto estaríamos cerrando nuestra materia. Espero que les haya sido provechosos todos estos temas que hemos visto a lo largo de este cuatrimestre y sobre todo recordar, alumnos, en esta materia que fue de ontología de la información, ¿dónde está nuestra ética profesional? Que saber que si bien existe la ley, más que estar preocupados porque podamos violar o transgredir algún artículo, alguna ley, estemos más preocupados por transgredir valores principales, ¿no? Valores como la honestidad, la solidaridad, ¿no? Que tengamos siempre en cuenta esto en nuestra ética profesional, que sepamos que existe la ley, pero que también identifiquemos en dónde está justo como esa situación de libre albedrío, de saber lo que está bien y lo que está mal. Me dio mucho gusto haberles impartido esta materia, nos seguiremos viendo por este medio para poderla concluir, pero hasta aquí terminamos nuestros temas. Pues muchas gracias y que tengan excelente inicio de semana.